Coimba Informa. Estamos de vuelta en Coimba Informa con el amigo de la casa, el economista y consultor empresarial Elis Blanco. Elis, dejábamos una pregunta en el aire. Les preguntaba yo al público, le decía yo al televidente, ¿sabe usted por qué no tiene gas? Sabemos que son 7.400 millones de pies cúbicos de gas que produce Venezuela, pero de los cuales casi un 30%, por lo que veo, se están botando, se están quemando, se están ventilando. Háblanos sobre eso, Elis. El problema es muy grave en materia de gas. ¿Por qué? Les decía en el segmento anterior que la cesta petrolera ha migrado de crudos medianos y livianos a crudos pesados. ¿Qué significa eso? Que el gas que se produce en Venezuela, generalmente, ya nosotros teníamos un déficit de gas, hemos tenido déficit de gas por muchos años. Por eso hubo un proyecto costa afuera que se llamó Cristóbal Colón y después se renombró y la revolución lo llamó Mariscal Sucre. Ese proyecto todavía no tiene una molécula de gas y hay inversiones gigantescas. Luego se han hecho negociaciones, por ejemplo, con Repsol, una empresa española, y obviamente Repsol no va a incorporar el gas en el mercado regulado de Venezuela y esa potestad, o sea, el petróleo es exclusividad de la nación. En el gas, la ley permite asociaciones donde los terceros puedan tener más del 50%. Son empresas mixtas. Entonces, Repsol no colocó ese, ni Repsol ni Eni. Eni es una empresa italiana, inicialmente de origen estatal y hoy en día una empresa que se privatizó. El problema parte de ahí, inclusive porque el azufre, el petróleo pesado, es ácido. Ácido significa que tiene mucho azufre y que en su extracción viene muy poco gas asociado. En el petróleo mediano y liviano que se abandonó, aquí habían 140 taladros, por ejemplo, en el Zulia, operando, perforando y extrayendo petróleo, y hoy no llega a 25 taladros. Entonces, obviamente que la actividad petrolera casi disminuyó y el gas asociado... Se abandonó por inoperancia. Por inoperancia. Entonces, el gas asociado, que cuando digo que era insuficiente es porque aquí, a pesar de que tenemos las represas y digamos las generaciones eléctricas y por represas hidráulica, hay mucha generación eléctrica por gas. La refinería consume gas, el tablazo consume gas, la producción de petróleo para mantener la presión en los yacimientos se devuelve gas al yacimiento y queda un excedente muy pequeño. Entonces, con este cambio, pues definitivamente que tenemos un déficit terrible en Venezuela con los temas de gas. A eso le sumamos todo este problema de comercialización, de roscas, de distribución, que ha quedado. Yo digo que cuando se habla de guerra económica, siempre cito que la gente se detenga y vea al gas como un producto final en su hogar, que tiene desde el yacimiento, la separación del crudo y el petróleo, hasta los líquidos y la compresión y el llenado, por ejemplo, aquí en Punta Gorda, y la distribución en todo Occidente, en manos del Estado. Inclusive, el camión que le hace llegar a usted también pertenece a una red que fue nacionalizada, que está en manos del Estado, y no llega gas, pues hay quien está haciendo esa guerra económica. Entonces, definitivamente que el problema del gas es muy serio y corresponde fundamentalmente a que no hemos desarrollado los yacimientos gasíferos. Ese proyecto que colocaba en 15.000 millones de pies cúbicos la producción de 7.400.000 a 15.000. A 15.000, el proyecto Cristóbal Colón, que es costa afuera, que son yacimientos gasíferos, se quedaron en stand-by. Hoy en día ni una sola molécula de gas sale de ese proyecto. Entonces, o sea, ese abandono, la falta de mantenimiento, la inoperancia, sí, la desidia gubernamental con parte de PDVSA es por lo que hoy no hay gas en las casas. Sin duda que es así. Ajá. Pero hay una cifra que son que en pies cúbicos los que se quema y se ventila. Porque si no se quemara y se ventilara, eso podría estar llegando a nuestros hogares. Sin duda. También nosotros tenemos problemas, por ejemplo, en toda la infraestructura. Cuando nosotros viajamos al Zulia, que es el lugar más visible, y vemos los mechurrios. Las candelas esas que vemos en los tubos. Bueno, quemando excedentes. Esos no son excedentes.
eso es un problema de mantenimiento, desde servicios a los pozos, de recuperación, de todos esos problemas que tienen que ver con el mantenimiento de toda la infraestructura petrolera. Entonces hay definitivamente una cantidad de gas que se está venteando. Bueno, se calcula que son 3.000 millones de dólares anuales que se están quemando. Sí. Que se están quemando. Bueno, señores, ese es parte de la problemática en Venezuela, ese es parte de la inoperancia de este gobierno y de PDVSA en estos momentos y porque estamos nosotros en este gran problema. Pero Elis, las empresas, tenemos dificultades ahorita para operar, pero aquí nos vamos a quedar. No nos podemos ir todos. Y yo soy de los que digo que nosotros, los empresarios, son los héroes del mañana. ¿Cómo hacer en este momento, con esta situación económica, darnos luces a los empresarios para sobrellevar esta gran crisis que tenemos? Darnos esas esperanzas que tanto necesitamos, Elis. Mira, hay experiencias exitosas. Por ejemplo, acá en el estado Trujillo, hay una empresa de granola, por ejemplo, que ha logrado poner en los anaqueles un producto. O las harinas de masa, doña Elide, me permito hacer, valga la cuña, pues, de una experiencia que nació en el 2000 y que ha tenido todos estos años. Después se las cobramos, no se preocupe. Y así algunas que procesan panela, miel, panela rallada, en fin, hay emprendimientos pequeños, pero cada vez, y producto del 30, se agudizaron los problemas. Bueno, discúlpame, hablando de la panela, hace poco tuve el alcalde Rafael Rangel y me dijo que se habían reactivado todos los trapiches de la zona. Ciertamente. O sea, es parte de lo que estás hablando. Es parte de esa reactivación. ¿Por qué? Bueno, porque en Venezuela hay un problema de oferta. Hay unas necesidades gigantescas. De productos. Y cualquier que logre heroicamente colocar en el mercado, pues tiene colocada, asegurada su producción. Ahora, los problemas se vienen agudizando porque inclusive, estoy hablando de aquellos productos que son materia prima nacional. La panela, de pronto, por ejemplo, el cacao, con el que se hacen muchos chocolates en Venezuela. Pero entonces todos estos productos no solamente llevan, que tienen un componente altísimo nacional, pero también llevan material de empaque o cajas o otros elementos que empiezan a complicar la situación en Venezuela. Y que vienen agudizándose porque en la medida que Venezuela no tenga divisas, y esa es la realidad, Venezuela no tiene divisas, y entonces, la producción es materia prima componente nacional. Ni pensar, por ejemplo, en aquellos productos de origen importado. Pero es que la producción nacional no se abastece. Nosotros tenemos unos déficits terribles, por ejemplo, en maíz amarillo, maíz blanco, que se utiliza para la harina precocida o para el fororo, que definitivamente no abastecen el consumo nacional. Igual en carne de bovino o en muchas otras áreas en las cuales, por ejemplo, tenemos déficits como que el consumo de carne ha reducido significativamente en Venezuela. Antes se consumían 24 kilos al año por persona y hoy estamos en 13, 14 kilos por año. Entonces, todo ese déficit, hay una cantidad de productos de origen importado que no han vuelto al país y que cada vez se ven más bloqueados porque definitivamente no hay condiciones. El Banco Central no garantiza, no honra los compromisos de cartas de crédito que se emiten a 30 días o de liquidación de divisas, y las empresas simplemente lo que hacen es ejecutarle las garantías a las empresas nacionales con sus dólares a un mercado que todos conocemos que se distanció tremendamente, inclusive antes del 30, el tipo de cambio de ese mercado paralelo al día de hoy se ha triplicado prácticamente, producto de esa incertidumbre, de ese riesgo país que se ha incrementado. Ahora, ¿qué le diría yo al empresario? Bueno, el empresario generalmente no visualiza su empresa para un horizonte económico de corto plazo. Visualiza su empresa para trascender, inclusive para dejar un legado, para transformarse en un futuro y para hacer una contribución al país. Entonces, en estos momentos, más allá de la rentabilidad, tiene que cuidar su flujo de caja, mantener sus talentos y mantenerse operativa, haciendo todo lo posible por mantenerse operativa, porque su orientación estratégica debe ser de largo plazo. De largo plazo. Todas estas situaciones duran poco tiempo. Ningún país históricamente en el pasado ha logrado tener más de 3 años una hiperinflación. Prácticamente. Nosotros tenemos una particularidad
diferente a otros países, que es que vivieron procesos inflacionarios tremendos como los que vivió Venezuela, pero en otros campos tenían éxito. Nosotros tenemos un problema inflacionario, pero también tenemos un problema de endeudamiento, de salud, de educación, de seguridad, de infraestructura y de gobernabilidad. Entonces tenemos un caos realmente en Venezuela que hace muy difícil que en el corto plazo un empresario se plantee obtener grandes beneficios, salvo algunos nichos que duran muy poco tiempo, muy poco tiempo. Entonces, la orientación, mi recomendación es, revisen su orientación estratégica, su filosofía de gestión, piensen en el largo plazo y garanticen su permanencia en el mercado. Hay que buscar el punto de equilibrio para no caer. Para no caer. Y mantenerse. Ahorita estamos sobreviviendo, pero hay que tratar de sobrevivir lo máximo posible. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, una empresa puede estar cambiando ahorita rentabilidad por flujo de caja. Flujo de caja es fundamental, porque el flujo de caja, digamos, es la gasolina de la empresa. Si no tiene flujo de caja, se detiene. Entonces, preserve, cuide el flujo de caja. Hay cosas positivas en el sentido, por ejemplo, endeudarse ahorita con la banca. La banca tiene que prestar. Eso, a juro. A juro tiene que prestar. Las tasas prácticamente son negativas. Eso permite que tú tengas flujo de caja. Y cualquier actividad que emprendas, Pida prestado. Pida prestado al banco, que el banco tiene una cartera que tiene que poner a juro un porcentaje de su... Bueno, entonces con eso usted va a proteger su empresa, va a garantizar su flujo de caja y de pronto no va a tener las rentabilidades que históricamente tenía, pero está haciendo una inversión para el futuro. Haga también investigación y desarrolle nuevos productos, prepare a su gente, consérvela, presérvela, solidarícese con su fuerza de trabajo y con sus comunidades vecinas. Así es, con su entorno. Haga compromiso social más que responsabilidad social. Es correcto. Así es. Bueno, Elis, de verdad que gracias por darnos esas luces. Tú sabes que esta es tu casa y aquí y no será la última vez que te vamos a tener aquí. Esperamos que lo tengamos muy pronto. Como siempre, un gusto estar aquí, Nelson. Bueno, señores, esta es la realidad del país. Elis nos ha dado a los empresarios unas luces. Tenemos que seguir creyendo en nuestras empresas, creyendo en nuestros empleados y también creyendo en la comunidad. Hay que tener ese compromiso social. Señores, esto es Acoimbo Informa. Continúen con nosotros. Acoimbo Informa.